Adquirieron la residencia de sus anhelos en las afueras porteñas. Una casona colonial de 2 siglos. Majestuosa, cargada de historia, impecable. Planearon transformar el subsuelo en una cava de vinos. Profundizaron apenas 50 centímetros. Y descubrieron algo que desafiaba toda lógica. Algo que había guardado sepultado durante 100 años. 3 integrantes del clan Toledo enmudecieron para siempre tras aquel hallazgo. Otro se esfumó sin rastro alguno. Y la mansión permanece abandonada hoy, 52 años más tarde. Nadie se atreve a completar lo que los Toledo iniciaron. Roberto Toledo había alcanzado los 42 años cuando concretó la adquisición del inmueble. Corría marzo de 1973. Argentina atravesaba una época convulsa, pero Roberto había logrado destacarse como arquitecto en Buenos Aires. Su esposa Clara, de 38 años, anhelaba una vivienda espaciosa. Un refugio donde sus 3 vástagos pudieran crecer rodeados de historia y elegancia. La hallaron en San Isidro, a 30 kilómetros hacia el norte de la capital. Una propiedad colonial erigida en 1780. 3 niveles. 14 aposentos. Techos de 4 metros de altura. Ornamentación original. Suelos de mármol Carrarés. Y un subterráneo enorme que nadie había utilizado en décadas. «Es magnífica», expresó Clara cuando la contempló por primera vez. Roberto asintió. Como profesional de la arquitectura, valoraba cada elemento constructivo. Los muros de 1 metro de espesor. Las vigas centenarias de madera de algarrobo. Los detalles en hierro forjado a mano. Pero algo lo inquietaba. El subterráneo. No lograba precisarlo. Simplemente, cada vez que descendía por las escaleras de piedra, experimentaba una presión en el pecho. Como si la atmósfera fuera más densa allá abajo. Como si algo lo observara desde los rincones sombríos. Está siendo irracional, se repetía a sí mismo. Es simplemente humedad y ventilación deficiente. Los niños adoraban la residencia. Martín, de 16 años, ya había seleccionado su alcoba en el nivel superior. Lucía, de 14, estaba entusiasmada con el jardín repleto de rosales antiguos. Y el pequeño Tomás, de 11, exploraba cada rincón con fascinación infantil. La familia se instaló el 15 de abril de 1973. Los 2 primeros meses transcurrieron sin contratiempos. Roberto y Clara iniciaron las reformas. Contrataron a 3 trabajadores del área. El objetivo era directo: modernizar la cocina, reparar algunos techos y transformar el subterráneo en una cava vinícola. Roberto había planificado cada detalle personalmente. El subterráneo representaría su obra cumbre. Estanterías de roble macizo. Iluminación tenue. Control climático. Un espacio digno de su colección de vinos argentinos. Comenzaremos con el subterráneo en junio, le comunicó a Clara. Quiero tenerlo listo para mi cumpleaños en agosto. El 18 de junio, los trabajadores dieron inicio a la labor. Necesitaban nivelar el piso de tierra compactada. Esto implicaba excavar aproximadamente 50 centímetros para posteriormente verter hormigón. La primera jornada transcurrió sin incidentes. La segunda también. El tercer día, un martes 22 de junio, uno de los operarios halló algo. Era temprano. Las 7:15 de la mañana. Roberto descendió al subterráneo con café para los trabajadores. Encontró a los 3 hombres petrificados, contemplando fijamente un punto en el suelo. «Señor Toledo», pronunció uno de ellos, con voz alterada. «Debe observar esto». Roberto se aproximó. En el suelo recién removido, había algo que reflejaba débilmente bajo la luz de las lámparas de trabajo. Metal. Oxidado. Parcialmente sepultado. «Probablemente una cañería antigua», dijo Roberto. «Retírenla y continúen». Pero cuando los operarios comenzaron a excavar alrededor del objeto, comprendieron que no se trataba de una cañería. Era una argolla de hierro, fijada a algo de mayor tamaño. Algo que yacía enterrado directamente bajo el subterráneo. Roberto sintió esa misma opresión en el pecho. Esa misma sensación de vigilancia. «Detengan la excavación por hoy», ordenó abruptamente. «Retomaremos mañana». Los operarios intercambiaron miradas pero obedecieron. Esa noche, Roberto no logró conciliar el sueño. Seguía meditando sobre esa argolla de hierro. ¿Por qué razón alguien habría sepultado metal en el subterráneo? ¿Y por qué intuía que no debían continuar excavando? A las 3 de la madrugada, descendió en soledad al subterráneo. Con una linterna. Se arrodilló junto al hoyo que los operarios habían iniciado.
Iluminó el metal corroído. Y entonces distinguió algo adicional. Algo que los trabajadores no habían advertido bajo la luz diurna. Había letras grabadas en el metal. Apenas perceptibles. Desgastadas por el tiempo. Pero legibles. Expresaban algo en latín. Roberto no dominaba el latín. Pero identificó dos vocablos. Noli y aperire. No sabía exactamente qué significaban. Pero algo en su instinto le indicaba que era una advertencia. Roberto no reveló nada a Clara sobre las palabras latinas. No deseaba preocuparla. Probablemente se trataba solo de una inscripción antigua sin relevancia. Quizás fragmento de alguna cimentación histórica del edificio. El miércoles 23 de junio, los operarios regresaron. Continúen con la excavación, les instruyó Roberto. Pero con precaución. Necesito saber qué yace bajo esa argolla. Los tres hombres laboraron durante toda la mañana. A medida que profundizaban, el objeto se tornaba más visible. No era solamente una argolla. Era una compuerta. Una trampilla de hierro forjado, sepultada horizontalmente bajo el piso del subterráneo. Medía aproximadamente 1,5 metros por 1,5 metros. El metal estaba completamente herrumbrado, recubierto de una costra marrón rojiza que sugería siglos bajo tierra. Pero lo más perturbador eran las inscripciones. Mientras limpiaban el metal, surgían más palabras. Más símbolos. Algunos en latín. Otros en una lengua que ninguno reconocía. Y alrededor del perímetro de la trampilla, había algo más, pequeñas cruces talladas. Docenas de ellas. Como si alguien hubiera intentado sellar lo que fuera que yacía debajo con símbolos religiosos. Señor Toledo, expresó uno de los operarios, visiblemente incómodo. Yo considero que deberíamos cubrir esto y olvidarnos. Mi abuela siempre decía que las casonas antiguas guardan secretos que es mejor no descubrir. Roberto lo observó con fastidio. Es simplemente una antigua bodega subterránea. Probablemente del siglo XVIII. Podría tener valor histórico. Pero incluso mientras lo pronunciaba, sentía esa opresión en el pecho intensificarse. La atmósfera en el subterráneo se había tornado más gélida. Podía ver su propio aliento condensándose levemente. Peculiar, murmuró. No debería hacer tanto frío aquí abajo. A las 2 de la tarde, habían excavado completamente alrededor de la trampilla. Ahora podían apreciar su forma completa. Las bisagras en un lateral. Un sistema de cierre complejo en el otro. Y esa argolla en el centro, diseñada para levantarla. ¿La abrimos, señor?, preguntó uno de los operarios. Roberto vaciló. Algo en su interior le gritaba que no lo hiciera. Que taparan el hoyo. Que vertieran hormigón sobre todo y jamás volvieran a pensar en ello. Pero su lado racional, su orgullo como arquitecto, deseaba conocer qué secreto arquitectónico ocultaba su residencia. Mañana, dijo finalmente. Hoy ya es tarde. Mañana traeremos herramientas apropiadas para abrirla sin dañarla. Los operarios parecieron aliviados de posponer la apertura. Esa noche, ocurrió algo extraño. Clara despertó a las 3:17 de la madrugada. Lo supo con exactitud porque miró el reloj en la mesilla, preguntándose qué la había despertado. La residencia estaba en silencio total. Demasiado silencio. Normalmente podía escuchar los sonidos nocturnos habituales. El viento en los árboles del jardín. Los grillos. El ocasional crujido de la madera antigua asentándose. Pero ahora no había nada. Solo silencio. Y algo adicional. Un aroma. Débil. Pero inconfundible. Tierra húmeda. Tierra ancestral. Como el aroma de una sepultura recién abierta. Clara se levantó del lecho. Roberto dormía profundamente a su lado. Salió al corredor. El aroma era más intenso allí. Parecía provenir de abajo. Del subterráneo. Clara descendió las escaleras descalza, sin comprender muy bien por qué. Como si algo la convocara. Alcanzó la puerta del subterráneo. Estaba entornada. Estaba segura de que Roberto la había cerrado con llave después de que los operarios se marcharan. Roberto, llamó suavemente. Nadie respondió. Empujó la puerta. Las escaleras del subterráneo descendían hacia la oscuridad. Pero al final, allá abajo, había una luz tenue. Como si alguien hubiera dejado una vela encendida. Clara descendió lentamente. Cada escalón de piedra helado bajo sus pies descalzos. Cuando alcanzó el fondo, vio algo que la hizo quedarse inmóvil. La trampilla de hierro. Estaba abierta. No completamente. Solo una rendija de unos 15 centímetros.
y de esa rendija emanaba la luz. Un resplandor débil, verdoso, antinatural. Y el aroma. Ese aroma a tierra ancestral era abrumador ahora. Clara retrocedió un paso. Esto no está sucediendo, susurró. Estoy soñando. Pero sabía que no estaba soñando. Entonces escuchó algo. Un sonido que provenía del interior de la trampilla. Un rasguño. Lento. Deliberado. Como uñas contra metal. Desde dentro. Clara corrió. Subió las escaleras tropezando. Cerró la puerta del subterráneo de un golpe. Regresó a su habitación temblando. Roberto seguía durmiendo. Clara se metió en el lecho, abrazándose a sí misma. Cuando finalmente se durmió, el alba había roto. El jueves 24 de junio, Clara no le relató a Roberto lo que había presenciado. O creído presenciar. Probablemente había sido una pesadilla. Una pesadilla muy vívida. El estrés de la mudanza. La residencia nueva. Todo era perfectamente explicable. Pero cuando Roberto descendió al subterráneo esa mañana con los operarios, se detuvo en seco. La trampilla estaba abierta. Solo una rendija. 15 centímetros, tal vez. ¿Quién tocó esto?, preguntó, con voz dura. Los tres operarios se miraron entre sí. Nadie, señor, respondió uno. Acabamos de llegar. Y usted tiene la única llave del subterráneo. Roberto se arrodilló junto a la trampilla. Las bisagras estaban corroídas, sí, pero no tanto como para que se abriera sola. Alguien la había abierto. O algo. Ayúdenme a abrirla completamente, expresó Roberto, con determinación forzada en su voz. Los operarios dudaron. Señor Toledo, yo realmente considero que... Ahora. Los tres hombres intercambiaron miradas de resignación. Entre los cuatro, agarraron la argolla y tiraron. La trampilla era increíblemente pesada. El metal grueso, diseñado para soportar un peso descomunal encima. Lentamente, con un gemido oxidado que resonó en todo el subterráneo, la trampilla se abrió completamente. Y reveló lo que había debajo. Escaleras. Descendiendo hacia la oscuridad absoluta. Escalones tallados en piedra. Húmedos. Cubiertos de musgo en algunos lugares. Roberto iluminó con su linterna. Las escaleras descendían unos 5 metros. Quizás 6. Y al final, había lo que parecía ser una cámara. Una habitación subterránea. Directamente bajo la casa. Una habitación que no figuraba en ningún plano arquitectónico que Roberto hubiera examinado. Una habitación que alguien había sellado. Sepultado. Intentado ocultar durante siglos. Voy a descender, anunció Roberto. Señor, por favor. Quédense aquí. Si no regreso en 10 minutos, llamen a Clara. Roberto descendió las escaleras de piedra. La atmósfera se tornaba más gélida con cada paso. Más húmeda. Más pesada. El aroma a tierra ancestral era sofocante. Alcanzó el final de las escaleras. La cámara era más amplia de lo que había calculado. Aproximadamente 6 metros por 6 metros. Paredes de piedra. Techo abovedado. Y completamente vacía. No completamente. En el centro de la cámara, había algo tallado en el suelo de piedra. Roberto se aproximó. Iluminó con la linterna. Era un círculo. De unos 3 metros de diámetro. Y dentro del círculo, símbolos. Centenares de símbolos tallados en la piedra. Algunos parecían caracteres latinos. Otros eran completamente desconocidos para él. Y en el centro exacto del círculo, había un punto oscuro. Como una mancha. O una quemadura. Roberto extendió la mano para tocarlo. En el instante en que sus dedos rozaron la piedra helada, ocurrió algo. Un sonido. No provenía de ninguna parte. Y provenía de todas partes. Un susurro. No en español. No en ninguna lengua que Roberto conociera. Pero de alguna manera, comprendió lo que expresaba. Has abierto la puerta. Roberto retiró la mano como si se hubiera quemado. Corrió hacia las escaleras. Subió tropezando. Sus manos temblaban tanto que apenas podía agarrarse de los bordes de piedra. Emergió de la trampilla jadeando. Los tres operarios lo miraban con terror. ¿Qué sucedió allá abajo, señor?, preguntó uno. Roberto no respondió inmediatamente. Se sentó en el suelo, intentando controlar su respiración. Nada, expresó finalmente. No hay nada allá abajo. Solo una antigua cámara vacía. Pero todos sabían que estaba mintiendo. Todos habían escuchado ese susurro. Incluso desde arriba. Esa noche, Tomás,
el hijo menor, no bajó a cenar. Clara subió a buscarlo a su habitación. Lo encontró sentado en su lecho, mirando fijamente la pared. «Tomás, ¿estás bien, mi amor?» El niño giró la cabeza lentamente hacia su madre. «Mamá», pronunció con voz extrañamente plana. «¿Quién es el hombre en el subterráneo?» Clara sintió que la sangre se le helaba. «No hay ningún hombre en el subterráneo, Tomás». «Sí hay. Lo vi esta tarde, cuando papá abrió la puerta en el suelo». «¿Bajaste al subterráneo? Sabes que está prohibido mientras están trabajando». «No bajé. Lo vi desde arriba. Estaba parado en las escaleras de piedra, mirándome». «Tomás, estás inventando historias». «No, mamá. Era muy alto. Y vestía ropa vieja, como en los cuadros antiguos. Y tenía algo en las manos». «¿Qué tenía en las manos?» Tomás la miró con ojos muy abiertos. «¿Cadenas, mamá?» «Tenía cadenas. Y estaba sonriendo». Roberto no creyó el relato de Tomás. Los niños poseen imaginaciones activas, especialmente en casonas antiguas como esta. Era natural que inventara historias de fantasmas. Pero esa noche, Roberto cerró la trampilla del subterráneo. No solo la cerró, la selló. Colocó tablones de madera sobre ella. Clavó los tablones al piso de tierra alrededor. Apiló sacos de cemento encima. «¿Por qué haces eso?», preguntó Clara, observándolo desde las escaleras del subterráneo. «Porque no quiero que los niños desciendan y caigan por esa abertura», respondió Roberto sin mirarla. «Podría simplemente cerrar la puerta del subterráneo con llave. Esto es más seguro». Clara no insistió, pero sabía que su esposo estaba mintiendo. Algo había ocurrido en esa cámara subterránea, algo que Roberto no deseaba admitir. El viernes 25 de junio, 2 de los operarios no se presentaron a trabajar. Solo llegó uno, Ernesto, el mayor de los tres. Un hombre de 52 años que había trabajado en construcción toda su existencia. «¿Dónde están los otros?», preguntó Roberto. Ernesto bajó la mirada. «Se marcharon, señor. Dijeron que no regresarían a esta residencia». «¿Por qué?». «Por lo que escucharon ayer. Ese susurro». «No había ningún susurro, Ernesto. Era solo el viento en la cámara subterránea». Ernesto lo miró directamente a los ojos. «Señor Toledo, con todo respeto, tengo 52 años. He trabajado en docenas de casonas antiguas. Sé reconocer el viento. Y eso no era viento». «¿Tú también te marchas?». Ernesto dudó. «Necesito el empleo, señor. Tengo familia que alimentar. Pero le voy a solicitar algo». «¿Qué?». «No me pida que descienda a esa cámara. Nunca. Y cuando termine mi labor aquí, voy a buscar a un sacerdote para que bendiga mi hogar». Roberto no supo cómo responder a eso. Durante los siguientes 3 días, Roberto investigó la historia de la residencia. Fue al archivo histórico de San Isidro. Buscó los registros de la propiedad, planos antiguos, documentos de construcción. La casa había sido edificada en 1780 por un español llamado don Sebastián de Irureta, comerciante acaudalado, conexiones con la iglesia, propietario de tierras extensas. Pero había algo peculiar en los registros. En 1793, apenas 13 años después de edificar la casona, don Sebastián había abandonado la propiedad abruptamente. No la vendió. Simplemente se marchó. Regresó a España sin explicación. La residencia permaneció deshabitada durante 11 años. En 1804, la adquirió una familia argentina, los Echeverría. Vivieron allí durante 22 años sin incidentes aparentes. Pero en 1826, algo sucedió. Roberto encontró una anotación al margen en un registro parroquial. Casa Echeverría, bendecida nuevamente a petición de la familia. Padre Domingo reporta, presencia perturbadora en niveles inferiores de la propiedad. Recomienda no utilizar subterráneo. La residencia cambió de propietarios 3 veces más durante el siglo XIX. Cada familia la ocupó por periodos relativamente breves, entre 8 y 15 años. Ningún registro explicaba por qué se mudaban. Pero Roberto encontró algo más. Un artículo de periódico de 1918. Tragedia en mansión histórica. El pasado martes, María Josefina Ruiz, de 34 años, residente de la mansión colonial en calle Libertador, fue hallada en estado de profunda alteración mental. Según vecinos,
La señora Ruiz había descendido al subterráneo de la propiedad para recuperar objetos almacenados. Estuvo ausente durante aproximadamente 2 horas. Cuando su esposo la encontró, estaba arrodillada en el suelo, repitiendo frases incoherentes en lo que parecía ser latín. No reconocía a su familia. Fue trasladada al hospital neuropsiquiátrico. 3 días después, María Josefina Ruiz falleció. Los médicos no pudieron determinar la causa. Su corazón simplemente dejó de latir. La familia Ruiz ha abandonado la propiedad. El subterráneo ha sido sellado permanentemente por orden municipal. Roberto sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. ¿Cómo era posible que jamás le mencionaran esto cuando adquirió la residencia? Continuó buscando. Y encontró algo adicional. Algo que hizo que todo su cuerpo se tensara. Un documento municipal de 1920. Un informe oficial. Se autoriza la reapertura del subterráneo de la propiedad Libertador tras inspección. No se encontraron anomalías estructurales. Causa de la tragedia Ruiz atribuida a condición mental preexistente no diagnosticada. El subterráneo había sido reabierto en 1920. ¿Eso significaba que alguien había hallado la trampilla en 1918? ¿Que María Josefina Ruiz había descendido a esa cámara subterránea? ¿Y que lo que fuera que encontró allí la había destrozado mentalmente hasta matarla? Roberto cerró los archivos. Sus manos temblaban. Necesitaba saber más sobre esa cámara, sobre esos símbolos, sobre la inscripción en latín. El martes 29 de junio, Roberto visitó la Universidad de Buenos Aires. Fue al departamento de Historia. Solicitó hablar con alguien especializado en arquitectura colonial y simbolismo religioso. Lo dirigieron al profesor Augusto Ferreira, un hombre de 67 años, experto en historia colonial argentina. Había escrito 3 libros sobre prácticas religiosas del siglo XVIII. Roberto le describió los símbolos que había visto en la cámara subterránea. Le habló sobre la inscripción Noli Aperire. El profesor Ferreira lo escuchó en silencio. Su expresión se fue tornando cada vez más grave. Cuando Roberto terminó, el profesor permaneció callado durante casi 1 minuto. ¿Dónde menciona que está esta cámara?, preguntó finalmente. En mi residencia. San Isidro. Una mansión colonial de 1780. ¿Calle Libertador? Roberto asintió, sorprendido. ¿La conoce? Conozco su historia, expresó el profesor lentamente. Aunque pensé que era solo una leyenda urbana. Algo que los estudiantes se contaban para asustarse mutuamente. ¿Qué leyenda? El profesor Ferreira se levantó. Fue a su estantería. Sacó un libro antiguo encuadernado en cuero. Este es un diario, explicó, de un jesuita que vivió en Buenos Aires entre 1760 y 1802. Padre Ignacio de Mercado. Abrió el libro en una página marcada. Lea esto. Roberto leyó. La entrada estaba fechada en octubre de 1793. Hoy fui convocado a la residencia de don Sebastián de Irureta, un hombre al que conozco desde hace 13 años. Siempre lo consideré un buen cristiano, un hombre piadoso y caritativo. Pero lo que me confesó hoy me ha perturbado profundamente. Me condujo al subterráneo de su mansión. Me mostró una construcción que había ordenado durante la edificación de la residencia. Una cámara subterránea, sellada bajo el subterráneo principal. Dentro de esa cámara, don Sebastián había encerrado algo. No quiso revelarme qué. Solo expresó: es un mal necesario, padre. Un mal que debe permanecer dormido para proteger a esta ciudad. Le pregunté de qué hablaba. Me suplicó que bendijera la trampilla que sellaba la cámara, que grabara las palabras de protección más poderosas que conociera. Accedí, aunque no sin reservas. Tallé las palabras: Noli Aperire, dormit malum. No abrir. El mal duerme. Don Sebastián me rogó que jamás revelara la existencia de esa cámara, que jamás hablara de lo que había encerrado allí. Acepté guardar su secreto. Pero ahora, meses después, don Sebastián ha huido a España. Sin avisar. Sin despedirse. Y yo me pregunto, ¿qué encerró en esa cámara? ¿Y por qué huyó tan repentinamente? Temo que hice mal en ayudarlo. Temo que lo que sea que duerme bajo esa residencia no debería existir en tierra consagrada. Pero es demasiado tarde. El secreto está sepultado. Y ruego a Dios que jamás sea descubierto. Roberto levantó la vista del diario. Sentía náuseas. ¿Qué considera que sepultó don Sebastián?, preguntó con voz ronca.
El profesor Ferreira cerró el libro lentamente. No lo sé, respondió. Pero hay relatos. Rumores transmitidos a través de generaciones de historiadores. Relatos sobre objetos traídos de España durante la colonia. Objetos que la Inquisición había confiscado. Objetos considerados demasiado peligrosos para destruir, pero demasiado peligrosos para conservar. ¿Qué clase de objetos? Grimoires. Reliquias de prácticas heréticas. Ítems usados en rituales prohibidos. El profesor hizo una pausa. O, según los relatos más oscuros, restos humanos. Cuerpos de personas ejecutadas por brujería, que según la superstición de la época, necesitaban ser encerrados en cámaras selladas para evitar que sus espíritus regresaran. Roberto se puso de pie abruptamente. Debo irme. Señor Toledo, si realmente abrió esa cámara, le sugiero encarecidamente que la vuelva a sellar. Y que busque a un sacerdote. No creo en esas supersticiones. No necesita creer para tomar precauciones. Esa cámara fue sellada por una razón. Y permaneció sellada durante casi 200 años. Si María Josefina Ruiz la abrió en 1918 y murió 3 días después. El profesor no terminó la frase. Roberto salió de la universidad caminando rápido. Su mente era un torbellino. Parte de él deseaba descartar todo como superstición ridícula. Historias de fantasmas. Folclore colonial. Pero otra parte de él, la parte que había escuchado ese susurro en la cámara, sabía que había algo genuinamente equivocado en esa residencia. Cuando Roberto llegó a su hogar, era casi de noche. Las luces de la planta baja estaban encendidas. Pero había algo peculiar. Todas las luces del subterráneo también estaban encendidas. Podía verlas a través de la pequeña ventana alta que daba a la calle. Roberto sintió una punzada de miedo. Había dejado el subterráneo cerrado con llave esa mañana. Entró a la residencia. «Clara», llamó. Nadie respondió. «¿Clara? ¿Niños?» Silencio. Roberto caminó hacia la cocina. Hacia la puerta del subterráneo. Estaba abierta. La llave seguía en la cerradura. Desde afuera. Alguien había abierto desde dentro. Roberto descendió las escaleras lentamente. ¿Hay alguien aquí? Llegó al subterráneo. Las luces de trabajo que habían instalado los operarios estaban todas encendidas, iluminando cada rincón. Y en el centro del subterráneo, donde debería haber estado la trampilla sellada con tablones y sacos de cemento, no había nada. Los tablones habían sido arrancados. Los sacos de cemento estaban esparcidos por el suelo, algunos rotos. Y la trampilla estaba abierta. Completamente abierta. Como una boca negra en el piso. «No», susurró Roberto. «No, no, no». Corrió hacia la trampilla. Se asomó. Las escaleras de piedra descendían hacia la oscuridad. Pero había luz al final. Esa misma luz verdosa. Antinatural. Y algo más. Voces. Roberto reconoció una de ellas. Era Martín. Su hijo mayor. «Martín», gritó Roberto. «¿Estás ahí abajo?» La voz de Martín respondió. Pero sonaba extraña. Distante. Como si hablara desde muy lejos a pesar de estar solo a unos metros. «Papá, tienes que contemplar esto. Es increíble. Hay algo inscrito en las paredes. Algo que brilla. Martín, sal de ahí ahora». «No puedo, papá. Tengo que leerlo. Tengo que comprender qué expresa». Roberto no lo pensó 2 veces. Descendió por las escaleras de piedra. Sus pies resbalaban en los escalones húmedos. Casi cae 2 veces. Alcanzó la cámara. Martín estaba arrodillado en el centro del círculo tallado en el piso, con las manos extendidas sobre los símbolos. Sus ojos estaban completamente negros. No el iris. Todo el ojo. Como si las pupilas se hubieran expandido hasta ocupar todo el globo ocular. Y estaba susurrando algo en un idioma que Roberto no reconocía. «Martín, apártate de ahí». Martín giró la cabeza hacia su padre. Y sonrió. No era la sonrisa de Martín. Era la sonrisa de otra persona usando el rostro de Martín. «Demasiado tarde», expresó Martín con una voz que no era la suya. Una voz más profunda. Más ancestral. «La puerta está abierta. Y lo que estaba dormido ya no duerme». Roberto corrió hacia su hijo. Lo agarró de los brazos. Intentó levantarlo. Martín no se movió. Era como si estuviera adherido al suelo. Como si pesara centenares de kilos. Y entonces Roberto vio algo que hizo que su sangre se helara. Los símbolos en el piso.
Estaban brillando, con esa luz verdosa, pulsando, como si estuvieran vivos. Y las palabras talladas alrededor del círculo comenzaron a desprenderse de la piedra, flotando en el aire como humo negro, desintegrándose. El sello estaba rompiéndose. Lo que sea que don Sebastián de Irureta había encerrado en 1780, lo que había permanecido dormido durante casi 200 años, estaba despertando. Roberto tiró de Martín con toda su fuerza. Fue inútil. Su hijo permanecía arrodillado en el centro del círculo, con esa sonrisa que no era suya, con esos ojos completamente negros que reflejaban la luz verdosa como pozo sin fondo. «Suéltalo», gruñó Roberto. No estaba hablándole a Martín. Estaba hablándole a lo que fuera que estuviera dentro de él. «Libera a mi hijo». La voz que salió de la boca de Martín se rió. Una risa profunda, resonante, que hizo eco en la cámara de piedra como si viniera de las paredes mismas. «Tu hijo», expresó la voz, abrió la puerta voluntariamente. Descendió las escaleras por su propia voluntad. Tocó los símbolos con sus propias manos. Me invitó a entrar. Martín no sabía lo que estaba haciendo. La ignorancia no es protección. La invitación está hecha. El sello está roto. Y después de 200 años de encierro, finalmente estoy libre. Los símbolos en el suelo brillaron con más intensidad. La temperatura en la cámara descendió drásticamente. Roberto podía ver su aliento condensándose en nubes blancas. Y entonces escuchó pasos en las escaleras detrás de él. Se giró. Era Clara. Descendía lentamente, con los ojos vidriosos, como sonámbula. Y detrás de ella, Lucía. Con la misma expresión vacía. Y detrás de Lucía, el pequeño Tomás. Los tres descendían en fila, como atraídos por algo que no podían resistir. «No», gritó Roberto. «Permanezcan arriba. No desciendan». Pero ninguno de ellos respondió. Ninguno de ellos pareció escucharlo. Continuaron descendiendo hasta que los cuatro estuvieron en la cámara. Clara, Lucía y Tomás se colocaron alrededor del círculo, equidistantes, como formando un triángulo perfecto alrededor de Martín. Y entonces, todos al mismo tiempo, comenzaron a susurrar las mismas palabras que Martín había estado pronunciando, en ese idioma desconocido, ancestral, que sonaba como piedras raspando contra piedras. Roberto retrocedió hasta que su espalda tocó la pared de la cámara. Estaba presenciando algo imposible. Su familia entera, poseída por algo que había estado sepultado bajo su residencia durante siglos. «¿Qué desean?», gritó Roberto al aire. «¿Qué quieren de nosotros?». El susurro se detuvo. Los cuatro miembros de su familia giraron la cabeza hacia él simultáneamente, y hablaron al unísono, con esa misma voz profunda y ancestral. «Libertad. Silencio. Olvido. No comprendo. Nosotros fuimos silenciados. Nuestros nombres borrados. Nuestras historias quemadas. Nos sepultaron en la oscuridad y nos ordenaron dormir. Pero el sueño termina. El silencio termina. Y ahora, a través de estas vasijas de carne, hablaremos de nuevo». Roberto sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor», suplicó. «Son mi familia. Son inocentes. Si desean libertad, tómenme a mí. Déjenlos ir». La voz se rió otra vez. «¿Libertad? No deseamos libertad, arquitecto. Queremos recompensa. Queremos lo que nos fue prometido y jamás entregado». «¿Qué les fue prometido?». «Vida eterna. Ese fue el trato. Don Sebastián de Irureta nos prometió vida eterna a cambio de nuestro servicio. Nos trajo desde España en cajas de madera. Nos dijo que aquí, en el Nuevo Mundo, estaríamos a salvo de la Inquisición. Que podríamos continuar nuestro trabajo». Roberto escuchaba con horror creciente. «Éramos tres», continuó la voz. «3 hermanos. Unidos por sangre y por conocimiento prohibido. Sebastián nos necesitaba. Necesitaba nuestros rituales para proteger su fortuna, para asegurar su prosperidad. Y nosotros confiamos en él. Pero nos traicionó. Cuando la iglesia comenzó a hacer preguntas sobre las prácticas de su hogar, cuando el obispo comenzó a sospechar, Sebastián nos sacrificó. Literalmente. Nos envenenó. Los tres. En la misma noche. Y selló nuestros cuerpos en esta cámara». La luz verdosa pulsaba cada vez más rápido, más brillante. «Pero Sebastián cometió un error», expresó la voz, y ahora sonaba casi alegre. «Nos asesinó durante un ritual.
Nuestras manos aún sostenían los implementos. Nuestras bocas aún pronunciaban las palabras. Y cuando morimos, el ritual quedó incompleto, atrapado entre mundos, ni vivos ni muertos, conscientes pero dormidos, esperando, siempre esperando. Y ahora despiertos, susurró Roberto. Ahora despiertos. Los 4 miembros de su familia extendieron las manos, como si estuvieran sosteniendo algo invisible. Y entonces Roberto lo vio. En las esquinas de la cámara, sombras que se movían. No sombras proyectadas por la luz. Sombras que existían por sí mismas. Densas, tangibles. 3 figuras oscuras. Humanoides pero no humanas. Demasiado altas. Demasiado delgadas. Con extremidades que no doblaban en los lugares correctos. Las sombras comenzaron a moverse hacia el círculo. Hacia su familia. Roberto comprendió con horror absoluto lo que estaba sucediendo. Los espíritus. Los hermanos muertos. Querían cuerpos. Querían habitar a su familia. No. Roberto corrió hacia Martín. Tómenme a mí. Los 3. Tomen mi cuerpo. Un solo cuerpo no es suficiente, respondió la voz. Somos 3. Necesitamos 3 vasijas. Pero no te preocupes, arquitecto. Tendrás tu parte en esto. Una de las sombras se movió con velocidad imposible. Se colocó detrás de Roberto. Él sintió algo helado. Más helado que el hielo. Más helado que la muerte. Penetrando su espalda. Entrando en su columna vertebral como una aguja de hielo. Roberto gritó. El dolor era indescriptible. Como si cada nervio de su cuerpo estuviera siendo quemado y congelado simultáneamente. Cayó de rodillas. Podía sentir algo moviéndose dentro de él. Reptando a través de su sistema nervioso. Buscando el centro de control. Su cerebro. Su voluntad. Y entonces, justo cuando sentía que iba a perder la conciencia, escuchó otra voz. Una voz humana. Real. Apártense de ellos. Roberto levantó la vista, aunque le costaba enfocar. Había alguien más en las escaleras. Ernesto. El operario. Sostenía algo en las manos. Algo que brillaba con luz diferente. No verdosa. Dorada. Una cruz. Una cruz grande, ancestral, ornamentada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gritó Ernesto en latín, ordeno a los espíritus impuros que abandonen esta morada. La presencia helada dentro de Roberto se retiró violentamente, como si la hubieran arrancado. Roberto cayó al suelo, jadeando. Las 3 sombras se apartaron del círculo, retorciéndose. Y entonces Roberto escuchó la voz múltiple de su familia, pero esta vez sonaba diferente. Dolorida. Furiosa. Nos habían olvidado. La iglesia nos había olvidado. Nadie recordaba los símbolos de protección. Yo los recuerdo, expresó Ernesto, bajando lentamente las escaleras. La cruz extendida frente a él. Mi bisabuelo fue exorcista. Me enseñó las oraciones. Me advirtió sobre lugares como este. Lugares donde el mal fue sepultado pero no destruido. Ernesto llegó al fondo de la cámara. Comenzó a caminar alrededor del círculo, recitando en latín. Palabras que Roberto no comprendía pero que claramente tenían poder. Porque con cada palabra, los símbolos en el suelo dejaban de brillar. Uno por uno. Como velas apagándose. No pueden encerrarnos de nuevo, gritaron las voces desde los cuerpos de su familia. El sello está roto. La puerta está abierta. Entonces sellaré una nueva puerta, respondió Ernesto. Sacó algo más de su bolsillo. Un frasco pequeño. Agua bendita. Comenzó a rociarla sobre los símbolos. Y donde el agua tocaba la piedra, había un siseo. Como metal al rojo vivo sumergido en agua fría. Los símbolos comenzaron a desintegrarse. Las sombras aullaron. Un sonido que no era de este mundo. Un sonido que hizo que la piedra de las paredes vibrara. Y entonces sucedió algo que Roberto jamás podría explicar completamente. Los cuerpos de su familia colapsaron simultáneamente, como marionetas con los hilos cortados. Cayeron al suelo, inconscientes. Y las 3 sombras, simplemente desaparecieron. No se desvanecieron gradualmente. No se retiraron. Un momento estaban allí. Al siguiente, no. Como si jamás hubieran existido. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto se arrastró hacia Clara. Tomó su pulso con manos temblorosas. Estaba viva. Inconsciente pero viva. Revisó a Martín. A Lucía. A Tomás. Todos vivos. Todos respirando.
Levantó la vista hacia Ernesto, que seguía de pie con la cruz en mano, sudando profusamente. ¿Cómo? Roberto no pudo terminar la pregunta. Mi bisabuelo era exorcista, repitió Ernesto. Y cuando le conté lo que encontramos en esta residencia, lo que sentimos en el subterráneo, me entregó esto. Levantó la cruz. Me dijo que viniera preparado, que reconocía los signos, que esta casa tenía una historia oscura. ¿Por qué no me dijiste? ¿Me habría creído? Roberto no respondió. Sabía la respuesta. Vine esta noche porque tuve un mal presentimiento, continuó Ernesto. Iba pasando por la calle cuando vi todas las luces del subterráneo encendidas. Y escuché voces que no eran humanas. Ernesto se arrodilló y comenzó a ayudar a Roberto a llevar a su familia fuera de la cámara. Uno por uno, subieron los cuerpos inconscientes por las escaleras de piedra. Cuando finalmente estuvieron todos en el subterráneo principal, Ernesto bajó una última vez. Roberto lo observó desde arriba. Ernesto roció toda la cámara con el agua bendita restante. Luego subió rápidamente. Entre los dos, cerraron la trampilla de hierro. Necesitamos sellarla permanentemente, expresó Ernesto. Esta vez de verdad. No con tablones. Con cemento. Metros de cemento. Y luego necesitamos que un sacerdote bendiga todo el subterráneo. ¿Eso será suficiente? Ernesto miró a Roberto con ojos cansados y tristes. No lo sé, señor Toledo. Pero es todo lo que podemos hacer. Clara despertó 3 horas después. Los niños, poco después. Ninguno de ellos recordaba haber descendido al subterráneo. Lo último que Clara recordaba era estar preparando la cena. Luego, nada. Un vacío. Y despertar en el sofá de la sala con Roberto sosteniéndole la mano. Martín recordaba haber estado leyendo en su habitación. Lucía, haciendo tarea. Tomás, jugando con sus juguetes. Y luego, despertar. Roberto no les dijo lo que había ocurrido. No completamente. Solo les dijo que había habido un accidente en el subterráneo. Una fuga de gas. Que se habían desmayado todos por la intoxicación. Que Ernesto los había salvado. No mencionó las sombras. Las voces. La posesión. ¿Cómo podría? Durante los siguientes 3 días, Roberto y Ernesto trabajaron sin descanso. Mezclaron toneladas de cemento. Vertieron todo sobre la trampilla en el subterráneo. Crearon una losa sólida de 1 metro de espesor. Luego, otro metro. Y otro más. 3 metros de cemento sólido sellando esa abertura. El padre Domingo, un sacerdote de la parroquia local, vino a bendecir la residencia. No hizo preguntas. Solo realizó el ritual. Pero Roberto notó algo. Cuando el padre entró al subterráneo, se detuvo abruptamente en el umbral. Su rostro palideció. Hay algo equivocado en esta residencia, susurró el padre. Algo que ha estado aquí mucho tiempo. Algo que no debería existir en tierra consagrada. Ya está sellado, respondió Roberto. 3 metros de cemento. El padre Domingo asintió lentamente. Rezo para que sea suficiente. Bendijo cada rincón del subterráneo. Roció agua bendita en las paredes, en el suelo, en el techo, y luego bendijo toda la residencia, habitación por habitación. Cuando terminó, le entregó a Roberto una pequeña botella de agua bendita. Mantenga esto cerca, expresó. Y si alguna vez siente que algo está equivocado, si escucha voces, si ve sombras donde no deberían estar, si su familia comienza a comportarse de manera extraña, abandone la residencia inmediatamente. No intente quedarse. No intente luchar contra ello. Simplemente váyase. Roberto tomó la botella con manos temblorosas. ¿Qué era lo que estaba en esa cámara, padre? El sacerdote lo miró con ojos llenos de pena. Algo que debió haber sido exorcizado y destruido hace 200 años. Pero en lugar de eso, fue simplemente encerrado. Y el encierro no es destrucción. Es solo, espera. Y lo que espera en la oscuridad no muere. Solo crece más hambriento, más desesperado, más peligroso. Pero ya está sellado de nuevo. Sí, pero el sello anterior duró 200 años. Y fue roto. Este nuevo sello. El padre hizo una pausa. Solo el tiempo dirá. Esa noche, Roberto se sentó solo en su estudio. No podía dormir. Seguía pensando en lo que había presenciado. En las sombras. En la posesión de su familia. En esas voces que hablaban de traición. De promesas rotas. De esperar durante siglos por venganza.
Y pensaba en lo que el padre había expresado. Que el encierro no era destrucción. Que lo que estaba bajo el subterráneo todavía existía. Atrapado nuevamente. Sellado nuevamente. Pero no destruido. Jamás destruido. Roberto abrió un cajón de su escritorio. Sacó los planos de la residencia que había encontrado en el archivo. Miró el dibujo del subterráneo. Y se percató de algo que no había notado antes. La cámara subterránea no estaba directamente debajo del subterráneo. Estaba ligeramente desplazada hacia el sur. Lo que significaba que técnicamente la cámara estaba debajo de otra parte de la residencia. Debajo de la habitación de Tomás. La habitación donde su hijo menor dormía cada noche. Separado de esa cámara maldita por apenas 4 metros de suelo y fundación. Roberto sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Corrió escaleras arriba. Abrió la puerta de la habitación de Tomás lentamente, intentando no hacer ruido. Su hijo dormía pacíficamente. Roberto se aproximó al lecho. Y entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En la pared sobre el lecho de Tomás. Había algo escrito. Con lápiz. Con la letra infantil de su hijo. Una frase en latín. Dormit sed non oblitus. Roberto no sabía latín. Pero de alguna manera comprendió lo que significaba. Duerme pero no olvida. Y debajo de esas palabras, un dibujo. 3 figuras alargadas. Con extremidades que no doblaban correctamente. El mismo dibujo que Tomás había hecho cuando tenía 5 años. El mismo dibujo que Roberto había encontrado extraño en ese momento pero había descartado como imaginación infantil. Tomás lo había estado viendo desde que se mudaron. Las sombras. Los 3 hermanos. Lo habían estado llamando desde el principio. Roberto no durmió esa noche. Permaneció sentado en una silla junto al lecho de Tomás, vigilando el sueño de su hijo. Cada vez que el niño se movía, Roberto se tensaba. Esperando ver esos ojos volverse negros de nuevo. Esperando escuchar esa voz que no era la suya. Pero Tomás durmió tranquilo toda la noche. Cuando amaneció, Roberto borró las palabras en latín de la pared. Borró el dibujo de las 3 figuras. No le reveló nada a Clara. ¿Qué podría decirle? ¿Que los espíritus malignos que habían poseído a su familia seguían convocando a su hijo menor? ¿Que el sello de cemento quizás no era suficiente? Durante las siguientes 2 semanas, Roberto observó a su familia obsesivamente, buscando señales. Cualquier indicio de que algo estuviera mal. Martín parecía normal. Asistía a la escuela. Estudiaba. Salía con amigos. Pero Roberto notó algo. Su hijo había dejado de descender al primer piso por las noches. Si necesitaba agua o algo de comer después de que la familia se acostara, permanecía con sed o hambre hasta la mañana. Cuando Roberto le preguntó por qué, Martín simplemente expresó: no me gusta estar solo en la planta baja por la noche. ¿Por qué no? Martín lo miró con ojos que repentinamente parecían mucho más viejos que sus 16 años. Porque siento que hay alguien más allí. Alguien que no puedo ver pero que me observa. Y sé que si desciendo esas escaleras solo, en la oscuridad, ese alguien va a hablarme. Roberto sintió un escalofrío. ¿Te ha hablado? No. Pero quiere hacerlo. Puedo sentirlo. Esperando. Lucía también estaba cambiando. Comenzó a tener pesadillas. Despertaba gritando en medio de la noche, empapada en sudor. Clara corría a su habitación y la encontraba temblando, murmurando sobre las voces en las paredes. ¿Qué voces, a mi amor?, preguntaba Clara, abrazándola. Las que cantan, susurraba Lucía. Cantan en ese idioma raro. Y quieren que yo cante con ellas. Cuando Roberto investigó la pared de la habitación de Lucía, descubrió algo inquietante. Su habitación también estaba sobre la zona sur de la residencia. Directamente sobre el área donde se encontraba la cámara subterránea. Al igual que Tomás. Los 2 niños menores dormían cada noche sobre ese lugar maldito. El 15 de julio, 3 semanas después del incidente en el subterráneo, Roberto tomó una decisión. Llamó a Ernesto. Necesito que me ayudes con algo, le expresó. Algo que probablemente considerarás una locura. Después de lo que presencié en esa cámara, señor Toledo, ya nada me parece una locura. Quiero excavar alrededor de la residencia. Por fuera. Quiero encontrar otra entrada a esa cámara subterránea. ¿Por qué haría eso? Acabamos de sellarla. Porque necesito saber qué hay allí abajo. El padre Domingo expresó que algo fue encerrado. Los espíritus hablaron de cuerpos. Los cuerpos de los 3 hermanos. Necesito
Necesito verificar que estén realmente allí, que estén muertos, que no puedan volver a salir. Ernesto guardó silencio durante un largo momento. Señor Toledo, si abrimos otra entrada, podríamos liberar lo que acabamos de sellar. Lo sé, pero mis hijos están teniendo pesadillas. Están viendo cosas. Y tengo miedo de que el sello no sea suficiente. Tengo miedo de que esos espíritus todavía puedan alcanzarlos. A través de las paredes. A través del suelo. ¿Y qué haría si encontramos esos cuerpos? Los quemaré. Los destruiré completamente. Y luego traeré a un exorcista de verdad. No solo un sacerdote que bendiga la residencia. Un exorcista que sepa cómo destruir lo que sea que queda de esos espíritus. Ernesto suspiró. Esto es una muy mala idea. Lo sé. Pero comprendo por qué necesita hacerlo. ¿Me ayudarás? Sí, pero con una condición. Lo hacemos de día, con luz solar completa. Y traemos al Padre Domingo con nosotros. Roberto aceptó. El 20 de julio de 1973, comenzaron a excavar. Eligieron un punto en el jardín sur de la propiedad. Basándose en los planos de la residencia y las mediciones que Roberto había realizado, calcularon que podían alcanzar la cámara cavando aproximadamente 6 metros hacia abajo. El Padre Domingo estuvo presente, bendiciendo el área antes de que comenzaran. Que Dios nos proteja de lo que podamos encontrar, murmuró. Excavaron durante 3 días. El trabajo era agotador. La tierra era dura, llena de rocas. Y hacía frío. Un frío antinatural que parecía emanar desde abajo a medida que se acercaban a su objetivo. El tercer día, la pala de Ernesto golpeó algo sólido. Los 3 hombres se miraron. Creo que hemos llegado, expresó Ernesto. Limpiaron la tierra cuidadosamente. Era piedra. El techo abovedado de la cámara. Roberto sintió su corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Necesitamos hacer un agujero lo suficientemente grande para entrar. Trabajaron durante 2 horas más, rompiendo la piedra con martillos y cinceles. Finalmente, crearon una abertura de aproximadamente 1 metro de diámetro. Roberto se asomó con una linterna. El haz de luz iluminó el interior de la cámara. Y lo que vio hizo que la bilis subiera por su garganta. La cámara no estaba vacía. En las 3 paredes, había nichos tallados en la piedra. Y en cada nicho, había un cuerpo. 3 cuerpos. Momificados. Preservados por el aire seco y frío de la cámara sellada durante casi 200 años. 3 hombres. Vestidos con ropas del siglo XVIII. Las telas podridas pero aún reconocibles. Sus manos estaban cruzadas sobre sus pechos. Y en sus manos, cada uno sostenía algo. El primero sostenía un libro. Un grimorio encuadernado en cuero negro. El segundo sostenía un cuchillo. Con mango ornamentado y hoja curvada. El tercero sostenía un cáliz. De metal oscuro, con inscripciones en los lados. Los implementos del ritual que estaban realizando cuando fueron asesinados. Dios misericordioso, susurró el Padre Domingo detrás de Roberto. Roberto descendió por la abertura. Se dejó caer en la cámara. El suelo estaba cubierto con esa losa de cemento que habían vertido, sellando la trampilla desde arriba. Pero los 3 cuerpos seguían allí, en sus nichos en las paredes, esperando. Roberto se aproximó al primer cuerpo. La momia lo miraba con cuencas oculares vacías. La piel estirada sobre el cráneo como pergamino amarillento. Pero había algo equivocado. La boca estaba ligeramente abierta. Y dentro, Roberto podía ver algo brillando débilmente. Luz verdosa. Todavía había algo dentro de estos cuerpos. Algo que no era completamente físico ni completamente espiritual. Los restos de esos espíritus malignos. Anclados a sus restos mortales. Ernesto, llamó Roberto. Pásame la gasolina. Habían traído bidones de gasolina. Por si acaso. Ernesto descendió 2 bidones por la abertura. Roberto roció los 3 cuerpos completamente. Empapó las ropas podridas. Los libros. Los implementos. Todo. Luego trepó de vuelta por la abertura. El Padre Domingo tenía un libro de oraciones abierto. Comenzó a recitar. Exorcizo te, amnis spiritus immunde. Roberto encendió un fósforo. Lo arrojó por la abertura. El fuego rugió instantáneamente. Las llamas llenaron la cámara con luz naranja brillante. Y entonces escucharon algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Un grito. No de una voz, sino de 3 voces. Gritando al unísono. Un grito de furia. De agonía.
de pérdida absoluta. El grito duró exactamente 7 segundos. Luego, silencio. Solo el crepitar del fuego. Roberto, Ernesto y el padre Domingo observaron durante 20 minutos mientras el fuego consumía todo dentro de la cámara. Los cuerpos, los implementos, todo. Cuando el fuego finalmente se extinguió, no quedaba nada más que cenizas. El padre Domingo bendijo las cenizas. Roció agua bendita. Luego, entre los tres, comenzaron a rellenar el agujero. Tardaron 2 días en llenarlo completamente, en apisonar la tierra, en plantar césped nuevo sobre el área. Cuando terminaron, no había ningún signo visible de lo que habían hecho. Durante las siguientes semanas, Roberto esperó. Esperó a que las pesadillas de Lucía regresaran. Esperó a que Tomás escribiera palabras en latín en las paredes de nuevo. Esperó a que las voces regresaran. Pero no regresaron. Lucía dormía tranquila. Despertaba sonriente cada mañana. Tomás volvió a ser el niño alegre que había sido antes. Martín ya no tenía miedo de descender las escaleras por la noche. Y Clara dejó de sentir ese peso opresivo en el subterráneo cuando bajaba a hacer la lavandería. Parecía que había funcionado. Los cuerpos habían sido destruidos. Los espíritus, liberados o destruidos con ellos. El mal que había permanecido dormido durante 200 años finalmente había sido erradicado. Roberto comenzó a respirar más fácil. Pero entonces, una noche de agosto, Roberto despertó a las 3 de la madrugada. Por ninguna razón aparente. Solo, despertó. La residencia estaba en silencio. Se levantó para ir al baño. Cuando pasó frente a la ventana del corredor, se detuvo. Miró hacia afuera. Hacia el jardín sur. Donde habían excavado. Donde habían quemado los cuerpos. Y vio algo que hizo que su sangre se helara. 3 figuras. Paradas en el jardín. Altas. Oscuras. Inmóviles. Mirando hacia la residencia. Roberto parpadeó. Y desaparecieron. Como si jamás hubieran estado allí. ¿Había sido su imaginación? ¿Un producto de noches sin dormir? ¿Una ilusión óptica? Roberto quiso creerlo. Pero en lo profundo de su corazón, sabía la verdad. Los cuerpos habían sido destruidos. Pero los espíritus eran otra cosa. No estaban atados a los cuerpos. Los cuerpos eran solo anclas. Prisiones temporales. Ahora que esas prisiones habían sido destruidas, los espíritus estaban libres. Completamente libres. Y seguían aquí. Aún en esta propiedad. Aún esperando. El 5 de septiembre de 1973, Roberto tomó la decisión más difícil de su existencia. Le expresó a Clara que se mudaban. ¿Qué? Clara lo miró con incredulidad. Acabamos de adquirir esta residencia. Invertimos todo en las reformas. ¿Por qué querríamos mudarnos? Porque esta residencia no es segura. ¿De qué estás hablando? Roberto se sentó con su esposa. Y por primera vez, le relató todo. La cámara. Los espíritus. La posesión. Los cuerpos que habían quemado. Las figuras que seguía viendo en el jardín. Clara lo escuchó en silencio. Su rostro pasó de incredulidad a horror a finalmente, aceptación. Porque ella también había sentido algo. Algo que no deseaba admitir. Ese peso en el aire. Esa sensación de ser observada. Las voces susurrantes que a veces escuchaba en el límite de la percepción. ¿Cuándo nos marchamos?, preguntó finalmente. Lo más pronto posible. La familia Toledo abandonó la residencia el 20 de septiembre de 1973. Exactamente 3 meses después de abrir la trampilla en el subterráneo. No vendieron la propiedad. No podían en buena conciencia vendérsela a otra familia. No después de lo que sabían. Simplemente se marcharon. Dejaron la residencia vacía. Con muebles todavía dentro. Con platos en los armarios. Con ropa en los roperos. Como si planearan regresar. Pero jamás regresaron. Roberto contrató a alguien para que pagara los impuestos de la propiedad cada año. Para que mantuviera el jardín lo suficientemente recortado como para no llamar la atención de los vecinos. Pero nadie entró en la residencia. Nadie vivió allí. Durante 52 años. Hoy es 20 de septiembre de 2025. Exactamente 52 años después de que el clan Toledo abandonara la mansión colonial en San Isidro. La residencia sigue en pie. Los muros de 1 metro de espesor permanecen sólidos. Las vigas centenarias de madera de algarrobo aún sostienen la estructura. Los suelos de mármol carrarés están cubiertos de polvo, pero intactos.
pero nadie ha habitado allí desde 1973. Los vecinos la denominan la casa maldita de los Toledo. Algunos recuerdan vagamente al clan que habitó allí durante unos meses a principios de los 70. Una familia que llegó con entusiasmo y se marchó en silencio, dejando todo atrás. Nadie sabe exactamente por qué se fueron. Hubo rumores, por supuesto. Algunos expresaron que habían hallado cadáveres sepultados bajo la residencia. Otros, que el padre había enloquecido y atacó a su familia. Otros más, que habían descubierto que la casa estaba construida sobre un antiguo cementerio indígena. Pero la verdad jamás fue revelada públicamente. Roberto Toledo falleció en 2017, a los 86 años. En su testamento, dejó instrucciones muy específicas sobre la propiedad. La residencia en San Isidro no debe ser vendida. No debe ser habitada. No debe ser demolida. Los impuestos deben seguir siendo pagados a perpetuidad mediante un fondo fiduciario establecido para este propósito. Cualquier intento de entrar en la propiedad debe ser bloqueado legalmente. El subterráneo, específicamente, no debe ser tocado bajo ninguna circunstancia. Lo que está sellado debe permanecer sellado. Clara todavía vive. Tiene 90 años. Reside en un pequeño apartamento en el centro porteño. Cuando se le pregunta sobre la residencia, simplemente expresa: hay lugares donde el pasado no está muerto, donde el mal no se disipa con el tiempo, solo espera. Y nosotros tuvimos la fortuna de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Martín, el hijo mayor, se convirtió en psicólogo. Ahora tiene 68 años. No habla públicamente sobre lo que ocurrió en esa residencia cuando tenía 16 años. Pero en sesiones privadas con sus propios pacientes que reportan fenómenos paranormales, a veces comparte su relato. Como una advertencia. Hay cosas en este mundo, les expresa, que están más allá de nuestra comprensión. Cosas que fueron encerradas por buenas razones. Y cuando las liberamos, por curiosidad o por arrogancia, las consecuencias pueden ser devastadoras. Lucía emigró a España en 1995. No ha regresado a Argentina desde entonces. Cambió su apellido. Rompió contacto con la mayoría de su familia durante años. Solo recientemente, en 2020, le confesó a su hermano Martín por qué. Porque todavía los escucho, le reveló en una videollamada. Después de 50 años, todavía escucho esas voces. Cantando en ese idioma. Llamándome. Pidiéndome que regrese. Y tenía miedo de que si permanecía en Argentina, si estaba demasiado cerca de esa residencia, eventualmente obedecería. Tomás, el hijo menor, se convirtió en sacerdote. Fue ordenado en 2003. Ahora tiene 62 años y trabaja como exorcista oficial para la arquidiócesis porteña. Es uno de los pocos exorcistas certificados en Argentina. Y jamás ha hablado públicamente sobre lo que lo llevó a elegir ese camino. Pero aquellos que trabajan con él saben que tiene un conocimiento inusualmente profundo sobre posesiones demoníacas, sobre espíritus malignos, sobre lugares donde el mal ha sido sellado pero no destruido. Y saben que hay una residencia en San Isidro que él visita una vez al año. Siempre el 20 de septiembre. Siempre en soledad. Se para frente a la propiedad, con un crucifijo en una mano y un rosario en la otra. Y reza durante exactamente una hora. No entra. Jamás entra. Solo reza desde afuera. Como si estuviera reforzando un sello invisible. Recordándole a algo dentro que todavía hay quienes recuerdan. Quienes vigilan. Quienes no permitirán que vuelva a despertar. En 2015, un equipo de investigadores paranormales solicitó permiso para explorar la propiedad. Habían escuchado las leyendas sobre la residencia. Querían documentar cualquier actividad anómala para un programa de televisión. La solicitud fue denegada por los albaceas del testamento de Roberto Toledo. Pero el equipo entró de todas formas. Por la noche. Saltando la cerca. Tuvieron que forzar la puerta trasera para entrar. Configuraron cámaras. Grabadoras de audio. Detectores de campos electromagnéticos. Planeaban pasar toda la noche dentro. A las 11:47 de la noche, algo salió mal. Las comunicaciones con el equipo se cortaron abruptamente. Los productores del programa, que monitoreaban desde una camioneta afuera, intentaron contactarlos por radio. Sin respuesta. Esperaron 30 minutos. Luego llamaron a la policía. Cuando los oficiales entraron en la residencia a la 1 de la madrugada, encontraron todo el equipo intacto. Cámaras funcionando. Luces encendidas. Detectores operando normalmente.
Pero el equipo de 5 investigadores había desaparecido. No había signos de lucha. No había sangre. No había nada roto. Simplemente, no estaban. Las grabaciones de las cámaras fueron revisadas. La última imagen mostraba a los 5 investigadores descendiendo las escaleras hacia el subterráneo a las 11:43 de la noche. 4 minutos después, las cámaras capturaron algo. Los 5 subieron las escaleras de nuevo. Pero había algo equivocado en la forma en que se movían. Demasiado rígidos. Demasiado sincronizados. Caminaron hacia la puerta trasera. Y salieron. Ninguno de ellos miró a las cámaras. Ninguno pronunció una palabra. Simplemente salieron en fila. Como autómatas. Y jamás fueron encontrados. La policía cerró el caso como personas desaparecidas bajo circunstancias inexplicables. Los productores del programa decidieron no emitir el episodio. Y la residencia fue sellada de nuevo. Esta vez con medidas más estrictas. Rejas en todas las ventanas. Cadenas en todas las puertas. Señales de advertencia en 3 idiomas. Y un guardia de seguridad que patrulla el perímetro cada noche. El guardia tiene instrucciones explícitas: jamás entrar en la propiedad. Solo observar desde afuera. Y si alguna vez ve luces encendidas dentro, o escucha voces, o ve figuras moviéndose detrás de las ventanas, debe llamar inmediatamente al padre Tomás Toledo. Esto ha ocurrido 17 veces en los últimos 10 años. En 2024, el gobierno municipal de San Isidro intentó invocar dominio eminente sobre la propiedad. Querían demoler la residencia y construir un parque público. Los albaceas del testamento de Roberto Toledo presentaron una demanda. Durante la audiencia judicial, el padre Tomás Toledo testificó. Bajo juramento, le expresó al juez: esa residencia no puede ser demolida. No porque tengamos algún derecho legal absoluto sobre ella, sino porque demolerla sería desastroso. Hay algo sellado bajo el subterráneo. Algo que ha estado allí durante más de 200 años. Si rompen ese sello, si destruyen las barreras físicas que lo contienen, liberarán algo que no puede ser controlado. El abogado del municipio se rió. Está sugiriendo que hay algún tipo de entidad sobrenatural en esa propiedad. Estoy expresando, respondió el padre Tomás con calma, que hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar. Y que algunos de nuestros antepasados sabían cómo contener esas cosas. Demoler esa residencia sin las precauciones apropiadas sería como abrir un reactor nuclear con un martillo. Eso es ridículo. Entonces explíqueme qué le sucedió a los 5 investigadores que entraron en esa residencia en 2015. El abogado no tuvo respuesta para eso. El juez falló a favor de los albaceas del testamento. La residencia permanecería intacta. Hace 3 meses, en junio de 2025, algo cambió. El guardia de seguridad que patrulla la propiedad reportó algo extraño. Durante 3 noches consecutivas, a exactamente las 3 de la madrugada, todas las luces de la residencia se encendieron simultáneamente. Cada lámpara, cada bombilla. A pesar de que la electricidad había sido desconectada en 1974. Las luces permanecían encendidas durante exactamente 7 minutos. Luego se apagaban todas a la vez. El padre Tomás fue llamado. Realizó una bendición extensa de la propiedad. Desde afuera, por supuesto. Las luces no se han vuelto a encender desde entonces. Pero algo más ha comenzado. Los vecinos reportan escuchar cánticos por la noche. No música normal. Algo más antiguo. Más extraño. En un idioma que nadie reconoce. Viniendo de la dirección de la residencia Toledo. Y hay manchas en las ventanas. Marcas que parecen huellas de manos. Desde el interior. Presionadas contra el vidrio. Como si algo dentro estuviera intentando salir. Hoy, mientras escribo esto, la residencia sigue cerrada. Sigue vacía. Sigue esperando. Los 3 metros de cemento en el subterráneo permanecen intactos. La cámara subterránea sigue sellada bajo toneladas de concreto. Los cuerpos de los 3 hermanos fueron incinerados hasta las cenizas hace 52 años. Pero algo persiste. Algo que no requiere cuerpos físicos. Algo que trasciende la materia. Algo que fue encerrado hace 200 años. Liberado brevemente en 1973. Y que ahora aguarda de nuevo. No con paciencia, sino con hambre. Con intención. Con memoria de lo que le fue prometido y jamás entregado. Vida eterna. Y está dispuesto a aguardar el tiempo que sea necesario. Porque para los muertos que no pueden morir, el tiempo es irrelevante. 50 años no son nada.
100 años no son nada. Aguardarán. Y cuando finalmente llegue el momento adecuado, cuando alguien descienda de nuevo esas escaleras, cuando alguien toque de nuevo esos símbolos, estarán listos. El clan Toledo jamás debió excavar en el subterráneo. Jamás debieron abrir esa trampilla. Jamás debieron mirar dentro de esa cámara. Porque algunas puertas, una vez abiertas, jamás se cierran completamente. Y lo que aguarda detrás de esas puertas jamás olvida, jamás perdona. Y jamás deja de convocar a aquellos que se atrevieron a despertarlo. La pregunta no es si la residencia volverá a reclamar víctimas. La pregunta es cuándo. ¿Y quién será el próximo en escuchar ese susurro en la oscuridad? Has abierto la puerta.